Quiero, bueno, darles la bienvenida a todos, comentarles que en esta hora vamos a estar con el doctor pediatra Ernesto Quiñones. Él es neumólogo, es intensivista. ¿Qué más? Es muchas cosas. Es fundador y voluntario en una clínica para familias de escasos recursos en África. Y bueno, realmente como experiencia de vida, algunas personas ya lo saben. Bueno, yo estoy muy agradecida con el doctor Ernesto Quiñones por muchos episodios en mi vida que he tenido que ver con médicos, así que muchísimas gracias, doctor. Y en esta oportunidad lo va a entrevistar Philippe Siero. Él tiene 17 años y es estudiante del homeschooling de Escolé. Entonces vamos a comenzar con unas preguntas. Philippe va a estar encargado de la entrevista y al final vamos a dejar unos 15 minutos para que los demás chicos y familias que nos están escuchando puedan hacer preguntas también al doctor Ernesto Quiñones. Así que bienvenidos y a disfrutar esta segunda fecha de la Semana Vocacional de Escolé. Bienvenidos. Hola Marcela, mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Ernesto. Yo seré el que te entrevistaré el día de hoy. Encantado, mucho gusto. Encantado Bueno, en poderles dar una mano y pues adelante las preguntas, ¿no? bienvenido, Ernesto, bienvenido. Bueno, lo primero que quisiera es que te presentes y nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. Bueno, yo soy el doctor Ernesto Quiñones. ¿Qué les puedo decir? Soy pediatra, hago cuidado intensivo en niños y también hago lo que son las enfermedades respiratorias de niños, ¿no? Entonces, eso es mi currículum. Estudié aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, y luego mi formación la llevé a cabo en Barcelona, España. Ahí estuve 7 años en que hice la carrera de pediatría, que se demora 3 años. Luego después de pediatría, hice 2 años más en cuidado intensivo pediátrico. Se quería que hacer una subespecialidad. Y luego fui a hacer lo que es asma y alergia en Francia. Y también me gané una beca, estuve 6 meses en un hospital americano, en el hospital de niños de Columbus, Ohio. Y siempre he tenido mucha, digamos, mucha relación con muchos tipos de médicos en las distintas partes del mundo, porque como nosotros como médicos íbamos ahora últimamente, los congresos son más online, pero nosotros hemos estado acostumbrados a viajar mucho, a conocer otras latitudes, otros médicos, otras experiencias, y eso pues a uno le enriquece mucho, ¿no? Y le hace ver también cosas diferentes de cómo es el mundo en otras partes, ¿no? Mi educación aquí fue en el colegio americano. Primero empecé en el colegio alemán en Guayaquil y luego mis padres vinieron a vivir acá y me cambiaron quisieron que siga en el colegio alemán, pero hubo el problema de que no te aceptaban por la edad y mi padre no quería que yo pierda un año, así que entré al colegio americano. En realidad yo más hubiera sido del colegio alemán, pero así fue como las cosas a veces en la vida se dan de otra manera que uno piensa, ¿no? Y pues así poco a poco pues fui creciendo en esta familia. Somos 4 hermanos, yo soy el mayor y también tenía mi abuelo que fue médico. Él se especializó en París en ojos, o sea, en oftalmología y en otorrinolaringología, porque en esa época eran las carreras juntas, y mi abuelo siempre me hablaba mucho de que yo tenía que salir, tenía que eh, ser médico como él, y eso como que me impulsó, ¿no? Y aparte mi padre también empezó sus estudios de medicina en Estados Unidos, pero lastimosamente mi padre tuvo que dejarlos porque mi abuelo quebró, o sea, le fue muy mal aquí en Ecuador, y mi padre tuvo que volver a ayudarle al pago de las deudas y muchas cosas que hubieron. Entonces como que eso también te impulsa, porque mi padre también impulsó a sus hijos a que no se repita una mala historia, sino que más bien nosotros saquemos una profesión, ¿no? Así es como uno va haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Chévere, chévere. Muchas gracias por esta hermosa introducción. La segunda pregunta, ¿por qué amas lo que haces y qué tiene de fascinante tu trabajo? Cuéntanos. Bueno, mira, por qué amo? Yo siempre me gustó ser la idea de medicina. Yo andaba con mi maletín de médico y esto no quiere decir que hay gente que no sabe lo que va a hacer hasta, a veces hasta los 17, 18 años, recién empiezan a buscar y ahí descubren su verdadera vocación, ¿no? Pero yo la tuve desde muy pequeño, desde niño, realmente siempre andaba con endoscopio de juguete, con microscopios que me regalaban, tal vez eso también me haya estimulado el tener a mi padre que como que le gustaba. A mí siempre me gustó la biología, yo siempre fui un amante de la naturaleza. Cuando era niño en el colegio, era el típico que iba a buscar. Aquí antes había muchas lagartijas y sapos en todas las esquinas, en todas las hierbitas en el colegio, y yo me pasaba recolectando eso. Tenía como una muy potente fijación en ese sentido. Y el hermano de una abuela mía fue el que clasificó también aquí, y es el padre de la zoología, considerado el padre de la zoología de Ecuador. Y nosotros íbamos con un hermano mío a visitarle muy frecuentemente y vivíamos metidos ahí en el museo que él dirigía, el de la Politécnica, y en la clasificación de animales y pájaros y todo. Entonces siempre estuve muy ligado a lo a esto de la zoología, de la biología. Y tal vez lo que me haya hecho decidir inclusive un poco más fue un episodio que yo tuve cuando vivía en Guayaquil. Era pequeño, tenía unos 4 años, pero me acuerdo claramente. Fue un día en el que prácticamente casi muero, esa es la verdad. Estaba jugando con un primo mío y en esa época habían unos cochecitos de metal que tenías unas llaves de metal que tú les dabas la cuerda y el cochecito andaba, ¿no? Y yo me metí esta llave en la boca y de pronto sentí que me la tragué, que me estaba atorando, que me estaba asfixiando, que me estaba muriendo, la verdad. Y era una llave grande que recuerdo que me quedó bloqueando la vía respiratoria y empecé a tratar de tragar y pues medio me la tragué y empecé a respirar, pero se me quedó ahí eh, eh, en el esófago y pues eso fue algo muy grave, porque en esa época en Guayaquil, ahora pues con un endoscopio lo sacas, pero en esa época no había endoscopía, no había nada, y pues fue una realmente una eh, incógnita médica. Querían abrirme el tórax en esa época y la verdad es que si hubiera pasado eso me hubiera fallecido porque no había en ese punto algo de esto, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decirte es que probablemente eso desencadenó en mí mm, una como necesidad de hacer algo en la cual yo pueda, una profesión en la cual yo pueda ayudar a los demás y también evitar que pasen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que en tu vida ese tipo de cosas como que te mueven el piso, y sentí que la verdad tuve una segunda oportunidad. Yo soy muy creyente en Dios y pienso que me dio una segunda oportunidad de poder demostrar qué es lo que podía hacer en mi vida de cualquier profesión que tenga, ayudar a los demás. Y eso es lo que yo creo que me sacudió un poco el piso para seguir adelante, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Ahí te va la tercera pregunta. ¿Cómo balanceas tu vida familiar con tu profesión? Hay personas que dicen que para los doctores tener una familia es muy difícil. ¿Te pasó a ti? No, para nada. Yo, la verdad, no me casé tan temprano como muchos de mis amigos, que prácticamente algunos solo salían del colegio y se casaron, ¿no? Actualmente ya no se hace eso, pero como la profesión es un poco dura y larga, pues yo me demoré un poco en casarme, me dediqué mucho a los estudios. No digo que con eso no tuve novias, claro que las tuve, pero como que estaba tan enfocado en lo que quería primero hacer que decidí realmente entregarme con todo a los estudios, a la profesión, a la pasión que ese momento tenía. Y pues eso es
hizo que probablemente me case un poco más tardíamente. Y pues esto, digamos, permitió que yo pueda estudiar de una manera bastante, te diría, libre, sin tener cosas sobre mí. Pero una vez que ya terminé mi profesión, pues vine acá a ejercer en el país y en ese momento uno como que busca a alguien con quien compartir la vida. Eh, fue curioso porque yo tuve algunas novias en el exterior y vine acá, pensé que me casaría con alguien de por aquí, pero la verdad es que como uno, como te decía, viaja a los congresos, etcétera. Yo fui a un congreso a presentar unas interesantes investigaciones que habíamos hecho. Trabajaba aquí en un hospital público, el más grande del país. No ganaba casi dinero, no ganaba mucho, lo cual no me importaba mucho porque tampoco tenía yo en ese momento una situación en la cual yo tenía que mantener una familia, porque eso ya son palabras mayores. Y luego de presentar esto en Rotterdam, me acuerdo, pasé por Barcelona digamos, a disfrutar un tiempo con amigos míos, porque yo viví muchos años ahí, tuve muchas amistades, y pues ahí conocí a la que actualmente es mi mujer, que es italiana, pero que estaba también devengando una beca ahí, y pues así fue como nos hicimos amigos, le invité a conocer el país, y poco a poco pues esto fue ampliándose, y así fue como tuve una linda familia. Tengo un hijo y tengo una hija, y yo creo que siempre les dediqué un tiempo de calidad y también cantidad de tiempo, te digo. A pesar de que mi función es tan dura, me di tiempo para que ellos no sientan que no me iban a ver, porque la verdad, como aquí están expresando en las preguntas que me están haciendo, es verdad que muchos médicos yo veo que se enfrascan tanto en su profesión que pues no dan tiempo a la familia. En mi caso, es verdad que la familia se ha sacrificado en algunas ocasiones porque yo a veces cuando hago cuidado intensivo hay algo grave, o si es que tengo, por ejemplo, me toca atender niños que tienen problemas o prematuros que están naciendo. En esos casos he tenido a veces que dejar algún compromiso, pero en general eh, he tratado de dejar espacio el fin de semana siempre como para estar con ellos, compartir con la familia. Y yo creo que perfectamente se puede hacer las dos cosas, ¿no? O sea, tener tu profesión, ser responsable, porque es una profesión de mucha responsabilidad. Tú no puedes dejar botado tu trabajo y tienes que estar en el momento en que se te necesita, pero también igualmente yo creo que es una gran responsabilidad el criar a chicos, y los chicos yo siempre pienso que se crían con el ejemplo que uno les da, eh, y el ejemplo también es estando junto a ellos, porque si tú solo les dices pórtense bien o les hablas y no estás con ellos, no les das un- una, una cercanía, pues las cosas no van bien. A veces es mejor no tener hijos a tenerlos así, ¿no? Entonces, la verdad es que te aseguro que hablas con mis hijos y van a decirte que sí he sido un padre que ha estado muy presente en sus cosas, sobre todo en sus cosas importantes y también en las menos importantes. Hemos hecho muchos programas, siempre me ha gustado hacer, hacer muchos programas y como soy pediatra también, yo creo que he sido hasta ahora, ¿no? A pesar de que no soy tan joven, pues soy muy embromón y con mis sobrinos he sido, yo también creo, un tío bastante presente, de hecho hacer a veces muchas locuras. Soy una persona que me gusta jugar mucho en la vida, creo que esa es una forma de entretenernos y te digo que sí, o sea, sí les he dado, no siento siempre dije como médico, no quiero sentir que cuando haya terminado, que mis hijos estén grandes, sentir como culpable de que no les di el tiempo necesario. Y te digo que te aseguro que no tengo ningún tipo de culpabilidad en que ellos hayan sentido que yo no estuve al lado de ellos, ¿no? Y eso también me gusta en el sentido de que me gusta transmitir esto, de que uno puede hacer lo que uno quiere y también dar tiempo a los que uno quiere, ¿no? Entonces son las dos cosas que uno tiene que tratar de compaginar en la vida, a veces un poco sacrificado, pero hay que darse tiempo para esto porque es parte de la vida y es también súper importante, ¿no? Qué interesante desmitificar esto que dicen, claro que los doctores no les cuesta sostener una familia. Qué
qué hermoso que podamos tener este testimonio de que sí es posible tener una familia estudiando medicina y siendo doctor. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia creando la clínica en África para gente de bajos recursos? ¿Con qué problemas se enfrentaron? ¿Y qué experiencia de vida te ha dejado? Mira, ¿cómo empezó esto de África? Te digo, mucho antes de África. Nosotros íbamos mucho de vacaciones, siempre hemos ido con mis hijos, íbamos a la playa o a algún sitio así. Y siempre me pareció que cuando íbamos a estos sitios íbamos solo a gozar, ¿no? Y tú ves que muchas veces en las playas son muy bonitas, tienen muchas cosas, pero yo creo que un ser humano tiene que ser humano y tiene que ver un poco más allá de las situaciones. Y eso siempre me gustó, el un poco, ir un poco más allá, íbamos, visitábamos los pueblos, me gustaba interactuar con la gente, qué sé yo, un pueblo de pescadores, preguntarles cómo están, cómo viven el día a día, y ver las dificultades, tratar de tener un poco de cercanía con la gente. Y eso me hizo ver un poquito más allá en el sentido aparte de que me gustó trabajar también en un hospital público durante un tiempo, y eso te hace ver, también trabajé en orfanatos donde los niños llegan, eh, digamos, con carencias tan grandes. Trabajé también en el sur de Quito haciendo un poco de proyectos sociales, con un sacerdote espectacular que hizo muchas hospitales, clínicas, centros de acogida para gente. Entonces eso me hizo ver un poco lo que es la necesidad de tanta gente, y entonces decidí que cada vez que salga a un sitio no solo iba a gozar, sino dedicar un día, por ejemplo, con mis hijos, ir a examinar unos pacientes, ver unos niños, darles algún dulce, alguna cosa así pequeña, inmiscuirles un poco en lo que es la ayuda social, digamos, ¿no? Y poco a poco empezamos a organizar también misiones médicas con un grupo de amigos que tenían, médicos que tenían la misma idea. Empezamos a pasearnos del país, o sea, empecé a conocer sitios increíbles que yo nunca había estado, simplemente, y empezamos a traer gente de fuera para hacer misiones dentro del país. Hicimos muchísimas, fuimos al oriente, inclusive con médicos que te digo de Barcelona, de Estados Unidos, gente de aquí mismo. Nos fuimos en canoas a hacer misiones, nos fuimos, o sea, hicimos hasta cosas, amistades con alcaldes de ciudades, y trajimos gente acá en bus para operarle, y así empezamos a hacer muchas eh, locas pero lindas misiones médicas que nos trajo, nos dio mucho positivismo, y esto pues te digo que también se desarrolló en base de que yo trabajé en el hospital público y que veía que a pesar de que quería hacer cosas era muy difícil porque la medicina pública te tienen totalmente encasillado, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero salir un poquito de esto y tratar de hacerlo algo que me gusta a mí, y poder desarrollar. Y así fue como poco a poco se fue desarrollando esto de las misiones médicas. Luego me conocieron por eso, me fueron a buscar inclusive de una embajada, la embajada de Malta, para que les ayude. Y pues esto siguió, yo pensé que iba a ser solamente un tiempo, pero eso como que siguió y siguió y siguió en mi tiempo. Ya son más de 20 años que hago misiones. Y de pronto dije, ya he hecho tantas misiones aquí en Ecuador, me gustaría hacer algo en otro lugar, y dije, ¿por qué no en África? Y empecé a escribir al África. Como trabajé en Francia, aprendí algo de francés, aprendí de la organización Médecins Sans Frontières, y ahí pues tuve ganas de escribir a muchas fundaciones para tratar de ver si en alguna hacía falta un médico que pueda dar una mano. Y de pronto recibí de un sitio en Tanzania, súper alejado, remoto, en el mundo, en el que me dijeron, aquí necesitamos un médico. Entonces ahí me puse de acuerdo con otro médico, me puse de acuerdo con un hermano mío que es ingeniero, pero que también empezó con esto de la ayuda, como que se va haciendo un ovillo y que va más gente juntándose. Y pues mi hermano habló con su jefe, que también como que le enviamos unas fotos y le gustó mucho esto, pues nos empezó a apoyar. Y así es como poco a poco nos involucramos en un sitio en el que no puedo creer que sea tan lejos. Es un sitio tan remoto que no tiene ni agua ni luz.
No, cuando fuimos la primera vez, que es casi 5 años, no tenían ni siquiera señal de celular. Con eso te digo todo. Era como volver 100 años atrás. O sea, ves los bueyes arando, ves la gente cocinando con leña, lo que aquí se veía hace muchos, muchos años. Y fue como vivir un cuento de hace 100 años, ¿no? Y así ir a una clínica totalmente aislada y decidimos empezar a ayudar allí y empezamos a trabajar allí, que fuimos un mes entero a trabajar allí, pues nos encariñamos mucho con el sitio. Empecé a hacer un poco de medicina a distancia con el celular, ya luego tuvieron celular, empezaron a mandarme casos clínicos, empecé a unir a más colegas para tratar de ayudarles desde aquí a través de, eso es lo que es increíble de la tecnología, como estamos tú y yo ahora conectados, con todos ustedes conectados, y entonces esto hizo que la tecnología nos haya ayudado a mantenernos en contacto y mi hermano por otro lado empezó a darles ayuda en la parte de ingeniería. Por eso quiero también decirles que no solo la medicina es una profesión para ayudar. Él como ingeniero empezó a ver de dónde sacar más agua, cómo empezar a darles la posibilidad de tener más baterías solares, hacer más luz. Y así poco a poco pues hemos empezado a reunirnos. Ahora estoy con una misión que tal vez sea, ojalá lo sea, porque estamos ya organizando con médicos de otros hospitales de Texas Children's en Estados Unidos para ir, ya esta sería la tercera vez, y hacer un entrenamiento en ecografía, que es un método diagnóstico nuevo, ecografía de emergencia, y que te digo, a mí me nació esta pasión por la ecografía porque al hacer cuidado intensivo, yo siempre tenía que llamar a alguien que me ayude y pues muchas veces no estaban disponibles o no se dan cuenta de la importancia que vive un médico cuando hace cuidado intensivo, porque tienes cosas graves que tienen que ser solucionadas ese rato. Y me metí pues en esta pandemia a aprender, imagínate ya a mi edad, hice prácticamente una nueva especialidad. Voy a graduarme el próximo mes ahí en la Universidad de la SUAY con un amigo español que vino a dar esto en ecografía de emergencia. Entonces ahora he reunido médicos, amigos que vamos a ir a entrenar a varios hospitales en ecografía y vamos a donarles unos aparatos de ecografía para que puedan hacer diagnósticos ahí en el África. Entonces, como que se van haciendo las cosas, como que se van uniendo fuerzas y si tú vas empujando poquito a poco, como que lo que parecía un sueño empieza a ser realidad. Entonces, lo que me gustaría transmitirles con fuerza a ustedes que son los jóvenes y que son quienes van a, van a comerse el mundo en poco tiempo, es que nunca dejen de soñar. O sea, mira, esto hasta poder seguir estudiando, estudien hasta cuando se pueda, porque eso es lo que uno mueve y sigan sus sueños en lo que sea, ¿no? Eh, Vayan para adelante y pues y van a triunfar definitivamente. Si ustedes son persistentes, van a triunfar. Entonces, eso es lo que me encantaría transmitir en esta charla, ¿no? Qué maravilloso. Esto justo veníamos de nuestra reunión de hoy de mañana, igual con mucho de lo que hablaba también mucho de las ayudas, de siempre tratar de mirar hacia afuera, ¿no? Verlo es tratar de dar o sea, en la carrera en la que uno está estudiando, tratar de con eso ayudar a los demás, a los más necesitados. Qué hermoso que ya en esta semana vacacional ya tenemos a 2 personas que están de acuerdo en el mismo movimiento. Me parece algo súper bueno de guardar. Tenemos que guardar esta energía súper chévere que tenemos aquí en la semana vacacional. Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia como neumólogo con la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020 hasta ahora? Bueno, eso yo creo que todos lo hemos vivido, vivimos época muy dura que fue la pandemia, que nos llegó de pronto, ¿no? Algo que no nos hubiéramos imaginado, pero que creo que nos ha dado muchas enseñanzas. Ha sido también dura, triste. Mira, en mi profesión de pediatra es muy linda, en el consultorio, ver niños y verles desarrollar y pues hablar con los padres y explicarles muchas cosas y ver cómo van creciendo. Tengo niños que ya no son niños, que ya están en busca de sus sueños y algunos ya son profesionales. Imagínate cómo va cambiando
el prospecto. Algunos inclusive me vienen a visitar después ya de que son profesionales, inclusive no solo como médico, sino para que les dé consejos, y a veces también te vienen a ver como médico, que es algo increíble, ¿no? Cómo vas desarrollando con ellos un vínculo que a veces no se rompe hasta muchos años después, o alguna que ya ha venido de madre, verás, o sea, cosas que a uno le mueven el piso, ¿no? Y en cuanto a esto de la pandemia, pues en mi profesión sí han habido casos duros por suerte, los problemas más graves fueron en adultos, pero en niños también hemos tenido casos duros. Y además como médico, en este momento yo soy el pediatra que hago COVID, por ejemplo, en un hospital. Me toca entrar muy disfrazado, ¿no? Para protegerme y poder ver estos niños con COVID. Sientes que puedes ayudar, pero también te sientes vulnerable a la vez, ¿no? Sientes que te puedes enfermar. En el inicio de la pandemia me tocó trabajar un año sin vacuna y ir allá a atender partos de mujeres con COVID y cosas de esas, y pues el miedo siempre está ahí, pero sabes que tu profesión es esa y que no puedes dejar de hacerla, ¿no? Nunca dejé de ver un paciente, aunque esté enfermo, de COVID. Muchos de mis colegas no lo hicieron, otros desaparecieron por un tiempo y no quiero culpar, pero como que como intensivista te toca estar ahí en el frente, en el primer frente de ataque y dar la cara. Y creo que hubieron muchos colegas como yo, fueron muy valientes y, y se aprende mucho se aprende también un poco una lección de humildad, ¿no? De decir, somos tan vulnerables que hoy estamos y mañana tal vez ya no estemos, pero igual nos toca seguir trabajando, ¿no? Y pues también vi casos graves, y como he visto durante tantos años, eh, en cuidado intensivo tú ves a la gente salir adelante y sientes que salvas vidas. Eh, Salvas vidas, pero yo siempre también creo que hay que ser humildes. Salvamos vidas debido a tantos otros que murieron por aprender lo que nosotros sabemos ahora. O sea, yo pongo un antibiótico, pero ¿cuánto de trabajo hubo para que alguien descubra eso? O sea, hasta gente que se inyectó y que al final murió de alguna enfermedad por investigar. Y esto ha pasado por muchas generaciones hasta llegar en lo que nosotros ahora estamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser humildes también en el sentido de que saber que lo que nosotros ahora hacemos es gracias a que mucha otra gente grandiosa se sacrificó, y para nosotros algo que ahora es sencillo, en esa época pues no fue tan sencilla, ¿no? Entonces, el COVID realmente es una enfermedad en la cual nos enseñó mucho. No conocíamos de algo que iba a llegar y que se esparció tanto, y pues vi también fallecer algún niño. Imagínate lo que es. Tuve el caso de un niño hijo único que vino a la unidad con una enfermedad inflamatoria post-COVID en muy malas condiciones, y hicimos todo lo posible y el niño no sobrevivió. Imagínate lo que es para unos padres tener su único hijo y que esto ocurra. O pues el día que te pasa eso te sientes totalmente inservible, derrotado. Pero también otros casos en los cuales tú has podido ayudarles, pues te da mucho positivismo, ¿no? Entonces, es una sensación de cosas positivas y de cosas negativas, pero a la fin todo esto te hace crecer mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir que aprendí del COVID, de que somos muy vulnerables, de que nada tenemos garantizado y de que hay que dar gracias de cada día en el que estamos viviendo. Y pues hay que seguir ser positivos, hay que seguir para adelante, porque por algo estamos aquí. Y me encanta, por ejemplo, estar reunido con ustedes, porque yo creo que uno poco a poco, me encanta saber que uno puede dejar una pequeña semilla en cada persona, ¿no? De que uno tiene que perseguir sus sueños y seguir adelante. Y creo también en el gran sacrificio que existe dentro de los profesores, porque los profesores son gente que siempre gana muy poco para todo lo que nos dan, y también son contados con los dedos de la mano los que han sido buenos, ¿no? Porque hay muchos profesores, pero realmente los buenos te dejan una marca de por vida, y eso pues uno lo agradece, ¿no? Yo creo que eso de poder enseñar también es muy bonito. A mí me gusta dar clases, hasta ahora doy clases de medicina de emergencia, y no me importaría dar clases hasta aunque sea en una escuela, ¿sabes? Porque aunque sea a través de eso tú puedes inculcar muchas cosas, ¿no? Y no importa en la profesión que estés, o sea, siempre puedes desarrollar cosas positivas para nuestras siguientes generaciones. Así que
Eso es lo que te puedo decir o los puedo decir a ustedes y transmitirles, ¿no? Wow, sí, muchas gracias. Es algo muy, muy chévere lo que nos compartes, unas historias que a veces hasta duelen un poco. Vamos con otra pregunta. Em, ¿Qué opinas como doctor sobre las vacunas del COVID-19? Bueno, mira, como médico pediatra y como médico que he hecho medicina en muchos ámbitos, en ámbitos desarrollados, medianamente desarrollados y ámbitos muy pobres, tú te das cuenta que las vacunas son la única protección que nosotros podemos tener real y duradera, y que salva vidas. O sea, y también tengo un chat con médicos de todo el mundo en los cuales uno aprende, ¿no? La medicina no es lo que más salva vidas. Lo que más salva vidas es el tener increíblemente el acceso a los alimentos sanos, el acceso al agua potable. Eso es lo que más salva vidas en el mundo, ¿no? Y pues dentro de la medicina, lo que más salva vidas es, aparte de todo lo que hemos hablado, pues las vacunas, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia en ciertos lugares, por ejemplo en el África mismo, versus lugares avanzados como Europa o Estados Unidos? Es porque las vacunas te protegen y evitan muertes innecesarias. Eh, un niño malnutrido que coge, por ejemplo, una enfermedad que parecería una tontería como es el sarampión, el riesgo de morirse es altísimo si es que el niño es desnutrido y está en un país pobre, versus un niño que está vacunado, que no, nunca la va a coger y peor si está bien nutrido, ¿me entiendes? Entonces las vacunas hacen una diferencia entre la vida y la muerte en muchas ocasiones. Cuando yo recién llegué aquí al país todavía no existían las vacunas de meningitis y veíamos con mucha frecuencia niños que se enfermaban de meningitis. La meningitis es una infección dentro del cerebro por bacterias o por virus también puede ser, pero muchas de esas son prevenibles con vacunas. No hay más. La vacuna, tú puedes ver el riesgo de mortalidad que era así de alto en Estados Unidos. Luego de introducir las vacunas, bajó a esto, casi ya no ves meningitis. O sea, de aquí se fue acá y ves una clara acción de lo que son las vacunas. Entonces, eh, en el COVID también se ha visto una clara asociación del riesgo de morir si tú no tienes una vacuna es mucho mayor. Entonces, cierto es que no son vacunas perfectas, han sido creadas prácticamente por una necesidad, pero dentro de todo igual son vacunas bastante eficaces para prevenir el que no ingresen a las unidades de cuidado intensivo. Mira que cuando empezó la pandemia las unidades estaban repletas, no había ni siquiera espacio, mucha gente murió por falta de un espacio. En cambio, actualmente tenemos muchos más casos de COVID, pero las unidades están mucho más vacías. Y es debido a qué? Solamente debido a las vacunas, que son las que nos ayudan a evitar esto. ¿Y por qué? Porque mucha gente estudió y, como te digo, mucha gente murió por entregarnos estos conocimientos que ahora salvan vidas, ¿no? Entonces, lo de la vacuna realmente, lastimosamente, hay grupos antivacunas, ¿no? Que no tienen un asidero científico para demostrar la importancia que tienen las vacunas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Voy a hacer la pregunta 8, pero tratemos de responder un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo para las preguntas finales. Como pediatra, ¿es difícil tratar con niños o son más difíciles los padres o madres? Mira, ya cuando te acostumbras a tratar con niños, yo creo que a mí, yo ya no me veo tratando mucho adultos, ¿no? Me ha tocado, inclusive con esto del COVID, que estoy haciendo ecografía, la he hecho en adultos, pero para mí es mucho más fácil tratar con un niño, aunque no hable, uno aprende ciertas técnicas como para poder saber o explorar. Y tú en 5 segundos o 10 segundos tienes que saber si un niño está bien o no está bien, así de rápido. Solo con verle tienes que saber si el niño tiene una enfermedad que puede poner en riesgo su vida y tienes que actuar inmediatamente. Entonces, eso es lo interesante de la pediatría, te ayuda a ver rápidamente y con lo que vas aprendiendo, pues te acostumbras y además los niños no te mienten, son niños, son muy directos y
y es una maravilla porque es un mundo diferente, te vuelves a meterte dentro del mundo de la infancia, de los juegos, de las cosas simpáticas, y no tienen malicia, no tienen muchas cosas de las que sí tienen los adultos, ¿no? Entonces, te digo que para mí es fácil trabajar con niños, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido. Y los padres, pues sí, pueden ser complicados, sobre todo las mamás a veces pueden un poco sacarte fuera de casillas, porque la verdad es que muchas veces las que enferman a los niños son las mamás, ¿verdad? O el niño, o la mamá es la que está enferma, no el niño. A veces dices, mi niño no come, está flaco. Muchas mamás tienen esto en la cabeza y tú le ves y está perfecto, ¿no? Entonces dices, no, ¿qué está pasando ahí? Muchas veces o el niño le está manipulando a la madre, o la madre siempre quiere ver al niño gordo, ¿no? Entonces uno tiene que un poco irles dirigiendo, pero esto es el tratar con familias, también es simpático, tiene sus bemoles, no te digo que no, pero uno tiene que aprender a ser un médico familiar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, debe ser. Tiene que tener su cosa, ¿no? Al comienzo acostumbrarse a tratar, a darse cuenta de si un niño está bien o está mal. Terminemos con la última pregunta. ¿Qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones en base a tu experiencia de vida y laboral? Mira, el mensaje primero, ser siempre muy positivos, seguir siempre lo que te gusta, eh, y en lo que te gusta ser bueno, ser responsable siempre con lo que haces y no dejar también de aprovechar las cosas positivas de la vida, no porque vas a ser médico pensar en que no vas a tener familia o que no vas a salir o que siempre ver lo bonito de la vida, o sea, porque y en cada profesión podemos también, algo que es muy importante para mí, punto de vista y que creo que les enseñaba a mis hijos es el tratar de ver por la gente que no tiene esas capacidades, el tratar de influir positivamente en la gente, sea de la profesión en la que tú seas, y no todo el mundo va a querer hacer misiones, pero otra gente puede tener la misión de ayudar a un amigo, de ayudar a una comunidad, de con una charla que tú des. Por ejemplo, yo tengo a mi mujer que en este momento está dando una conferencia que es como una lorita, ella es una PhD en negociación. Con eso les da positivismo a la gente para que salga adelante en muchas cosas difíciles que están produciendo ahora en el COVID, falta de trabajo, etcétera. Pero darles positivismo y darles las herramientas para que puedan hacerlo es muy bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les dejaría inculcado en que siempre sean positivos, que salgan adelante de la manera que sean, que no se dejen amedrentar por una u otra circunstancia, porque tú ves que hay gente inclusive que ha tenido discapacidades, pero que sin embargo llegan a coronar una montaña, gente que no, gente que lo hace en silla de ruedas, ¿no? Si ellos lo hacen, uno tiene todavía más obligación de salir adelante y de ayudar al resto, ¿no? Gracias, Ernesto. Gracias, Filip. Vamos a dar una Muchas gracias. ronda de preguntas de los participantes. Pueden escribir, por favor, en el chat y también levantar la mano para ir haciendo las preguntas. Edu, ¿tienes una pregunta? Te Sí, escuchamos. bueno, en mi caso es un poco más como de un punto de vista informativo. ¿Qué opina usted acerca de del incremento de casos de miocarditis y periocarditis, especialmente en niños, a partir de la vacunación? Que, dato curioso, este documento acerca de este estudio fue bloqueado de diversos motores de búsqueda, especialmente Google, un poco tiempo después de haber sido liberado. Es, Bueno, mira, yo creo que vamos a tener que seguir aprendiendo en esta enfermedad, pero los casos de miocarditis sí han habido en las vacunas, pero han sido leves en realidad. Mucho más graves han sido los casos de miocarditis y pericarditis producidas por el mismo COVID, ¿no? Entonces, mira, tú sabes que las vacunas es meterte dentro una parte, fragmentos de la ARN del virus o hacer una vacuna con virus atenuado y pues ninguna vacuna está exenta de riesgos, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de sarampión, una en 1 millón de casos puede producir encefalitis, es decir, daño cerebral, y a la persona que le toca, pues mala suerte, se puede morir o puede quedar con lesiones de por vida. De hecho, cuando yo trabajé en el hospital público, cuando habían estas campañas masivas de vacunación, recibíamos unos 2 o 3 niños con estos problemas, pero porque
esto venían de todo el país, ¿me entiendes? Pero ¿cuántas vidas se salvaron por las millones de vacunas que se pusieron, ¿no? Entonces, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece raro que lo hayan bloqueado, porque normalmente tú sabes que cuando haces una investigación científica que tiene asidero no se bloquea, sino que esto se difunde en la comunidad científica y si ese tipo de investigación está bien llevada a cabo y está publicada en revistas médicas que tienen un alto impacto, por ejemplo, la New England Journal of Medicine o JAMA, o sea, Journal of American Medical Association, eh, cualquiera de esos artículos que lleguen a esas revistas, pues son tomados muy en serio, ¿no? Y te digo, se ha hablado de esto, pero en realidad la gente trata de asustar con cosas, porque sobre todo estos grupos antivacunas tratan de hacerse de estos pequeños fragmentos de cosas como para decir, no se vacunen porque va a pasar esto. Inclusive decían que un chip o cosas de estas que no tienen ningún tipo de lógica, ¿no? Entonces, sí, la vacuna esta sí puede dar endocarditis, pericarditis y puede darte trastornos inmunológicos, pero el riesgo es muy bajo en relación al beneficio, ¿no? Y no solo esta vacuna, como te digo, muchas vacunas pueden producir su problema, pero eh, supera con creces la posibilidad de curar y de evitar muertes innecesarias en la población en general, ¿no? Gracias, Ernesto. No sé si tenemos más preguntas. Gracias, Edu, por la pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas? Filip, Natalia también. A ver, Filip, sí. Que Natalia vaya primero, Dale. yo quiero ir al último. Ya, Natalia, dale. Sí, ¿Escuchan? pero habla bien fuerte o pegada al micro. Sí, perdón por el micrófono. O sea, yo como persona a mí me gustaría ir por el campo de la medicina, pero tengo un miedo que es, yo sé que la medicina es súper gratificante, pero al mismo tiempo tienes que tener mucha responsabilidad porque la vida de un ser humano está en tus manos y yo sé que nunca, o sea, no siempre vas a poder salvar a todos porque es complicado. Entonces, ¿cómo superar la pérdida de un paciente o cómo hacer que esto no te marque y seguir adelante? Bueno, hay que tener lo que se llama estamina, ¿no? O sea, que es la fuerza interior para seguir adelante. Y tú también piensas que dentro de la medicina hay muchas carreras en las cuales o tú te involucras mucho con el paciente o también hay otras carreras, como por ejemplo, qué sé yo, radiólogo, eh, que puedes dar diagnósticos, pero no estar involucrado directamente con pacientes, o puedes hacer investigación, que actualmente en muchos centros necesitan mucha gente que haga investigación, o puedes dedicarte a, digamos, a otro tipo de campos, qué sé yo, si la dermatología nunca se te va a morir un paciente, o cosas más, menos intensivas como las que yo hago, ¿me entiendes? O sea, tal vez lo mío es muy intensivo porque yo mismo creo que soy un poco intenso, ¿no? Pero, pero es mejor. Lo bueno es que el campo es muy amplio, ¿no? Entonces no te limites en ese sentido. Uno va aprendiendo con el tiempo y además uno va escogiendo y va viendo las posibilidades que van quedando para uno, ¿no? Entonces, es curioso, ¿por qué hice medicina intensiva? No te creas que es porque quería ser el intensivista, sino que estaba en Barcelona y hacía mucho frío y la unidad de intensivos era cálida. Y, 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 y no sé, decidí que quería estar en un ambiente caliente y que quería prepararme un poco más como pediatra y por eso me metí a intensivos. Pero es chistoso que esta pequeña decisión, además no había en ese momento especialistas de intensivos en España, en el centro en el que yo hice, se creó la especialidad para mí. O sea, mi jefe me dijo, mira, tú quieres hacer eso, yo te voy a crear esta especialidad para ti. Entonces fui de los primeros intensivistas pediatras que hubieron en España. Entonces, y son cosas que se van dando en la vida y yo además pensé en llegar aquí a Ecuador a practicar como pediatra, pero con una mejor formación porque me quedé, y te digo por qué me quedé. Me quedé porque ya terminé los 3 años de pediatría y digo, chusa, volver al país, me gusta mucho esto, tengo que hacer algo más, quiero quedarme un poco más, voy a trabajar, pero aparte de trabajar quiero ver si es que hago un poco más, me preparo un poquito más, y así fue como me metí en esto, aparte que tenía una novia, ¿verdad?
Entonces dije, todavía no quiero volver, voy a ver qué pasa con eso. Todo eso hizo que me quede mucho más tiempo del que realmente necesité. Y cuando volví aquí no pensé hacer intensivos, pero como que todo me llevó a seguir haciendo y haciendo y fui desarrollándome sin que yo realmente haya pensado. Entonces la vida te lleva a muchas cosas, no te limites, sigue adelante y no, lo peor que puede tener el ser humano es miedo, y miedo que al fracaso. Si el fracaso lo tenemos todos los días, todos fracasamos, todos nos equivocamos. Quien no se ha equivocado nunca va a triunfar, porque eso es el fracaso diario, es lo que nos lleva a ser mejores. Entonces, olvídate de eso, o sea, uno tiene que ser positivo y todos nos vamos a caer y todos nos vamos a equivocar y a todos nos va a ir algún rato mal, pero lo importante, la gente que se diferencia de la una y de la otra es la gente que a pesar de que le fue mal, siguió adelante. Piensa que muchos de la gente que descubrió cosas importantes en la vida fue gente que ni siquiera al final de su vida fue reconocida. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Me entiendes? O sea, y nadie está sobre nadie. Aquí todos somos iguales, yo creo. Entonces, eh, hay que seguir adelante, eso es todo. Y tranquila que te va a ir muy bien. Y como te digo, eh, hay muchas ramas de la medicina. Y por último, si no te gusta la medicina, te metes a algo, algo similar, pero que te guste, ¿me entiendes? Gracias, Ernesto. Filip, Sí, mi pregunta es un poquito más personal. Cuando estábamos con mi mamá anteayer preparando las preguntas, mi mamá vio la cara de Ernesto y dijo, creo que Ernesto me dio un curso de primeros auxilios para bebés hace 17 años. No estaba seguro si y era y quería preguntar eso a Ernesto, si él dio algún taller de primeros auxilios. Sabes que di muchísimos talleres de primeros auxilios, justo por... ¿Y sabes por qué fue eso? Justamente lo que les conté al principio de lo que me pasó. Yo casi me muero. Y en esa época nadie sabía cómo... No, hasta hace poco tiempo aquí no habían cursos de primeros auxilios, nadie sabía cómo si es que alguien se está asfixiando, qué maniobra hacer, etcétera, ¿no? Y pues dimos muchísimos cursos a las mamás, a las familias de reanimación y de primeros auxilios. Y lastimosamente ahora me piden y ya no lo hacemos. No ha habido gente que ha seguido haciendo eso. Por ejemplo, alguien que le gusta, como a Natalia, a lo mejor ella podría dedicarse a dar cursos de primeros auxilios si no quiere estar en los hospitales. O sea, das cursos de primeros auxilios y la gente va a aprender muchísimo y puede ser un médico familiar espectacular, ¿no? Entonces, te digo que sí, era apasionante y era muy simpático interactuar con los padres y inclusive sacamos un video, nosotros en esa época que no se hacían casi videos, sacamos un CD con esto, fue como un best seller ahí de esto y pues nos reímos mucho, aprendimos mucho, interactuamos mucho con la gente y pues fue muy bonito, así que sí, dile a tu madre que soy el mismo que hice eso. No, yo decía esto justo porque mi madre me dice que de cierta manera, indirectamente, tú, Ernesto, me salvaste la vida, porque yo de chiquito, de bien bebé, desarrollé croup, pero bastante fuerte. Y mi mamá había seguido este curso 2 meses antes y entonces supo cómo reaccionar. Me contó que me metió al congelador, o sea, la cabeza directo hacia el congelador y que de ahí me sacó y que en el carro con la ventana abierta para que me entre aire frío. Y llegué, por suerte no llegué inconsciente a las urgencias. Y mi mamá dice que fue justo gracias a este curso de primeros auxilios. Entonces este club me dio 2 veces y 2 veces me salvé. Yo creo que gracias a ti, Ernesto. Qué chistoso, ¿no? Sabes que sí, es simpático oír este tipo de testimonios, entonces, y esos son los que te dan positivismo en la vida, ¿no? Entonces, es muy bonito lo que estás contando y sientes que algo has hecho, ¿no? Igual cuando me iba al África, dije, oye, Dios mío, si es que voy al África y sirve para que... No, cuando yo venía de España acá, dije, Dios mío, si voy a Ecuador y mi ida a Ecuador vale para que por lo menos un niño se salve la vida, vale, ya está compensado. Y luego cuando me fui al África dije, bueno, si voy al África y logro salvar la vida de un solo niño, ya mi viaje está más que compensado, porque imagínate lo que es una vida. Una vida es un mundo. Una vida es transformar tantas cosas. Entonces, el otro día leí en un libro que decía, el que salva una vida salva al mundo. ¿Te das cuenta? El que salva una vida ha salvado el mundo.
Entonces es algo que es muy bonito y pues nada, es simpático lo que me estás contando porque es algo súper positivo, ¿no? Sí, Esto sí. así que indirectamente me salvaste la vida. Gracias, Ernesto. Gracias, Philip. Qué lindos testimonios, definitivamente. Y bueno, yo soy también una fan, tengo que decirlo, ya sabes, Ernesto. Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Nos quedan unos 8 minutos para finalizar. Natalia, dale. Yo tengo una pregunta, no sé si la respondió, pero con todo pregunto otra vez. Em, ¿Qué fue lo que le encaminó por la pediatría? Porque, o sea, medicina para un adulto es distinto, en cambio pediatría es tratar a un ser humano chiquito y con la edad, obviamente, los tratamientos cambian, varía el cuerpo, crece, entonces, ¿qué fue lo que le encaminó? También es un reto por lo que es mucha más información por procesar, entonces, eso. Y también quería saber lo de neumología también. ¿Qué fue lo que le encaminó Bueno, ahí también? ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? Mira, La verdad. la verdad, ¿por qué me encaminé por la pediatría? Porque mi abuelo siempre me dijo, tienes que ser cirujano. Y yo tenía en mi mente, tengo que ser cirujano. Y cuando llegué al hospital empecé a hacer mi residencia en cirugía. Y me di cuenta de que no, o sea, no es que me fascinaba, pero bueno, ahí estaba. Pero luego vino un pediatra de quien aprendí muchas cosas. Y aunque no creas, me dijo, mira, yo quiero que vengas tú acá a hacer pediatría. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque en cirugía no te pagan nada, yo sí te voy a pagar como pediatra. Le dije, ah, qué bien, voy a pediatría. Dije, no, porque en ese momento cuando uno es estudiante y no tienes ni un centavo, dije, bueno, me meto a pediatría y vemos qué pasa. Por lo menos me van a pagar. Y así fue, como me encariñé de la pediatría. En esa época me hice muy amigo de las enfermeras, hasta me enseñaban a dar el biberón, ¿verdad? ¿No? Cosas así. Y empecé como a, a encariñarme mucho con el ambiente de los niños y poco a poco me fui metiendo. Me dejaban encargado el servicio de pediatría, porque en esa época había un grupo de pediatras que era muy farrista y se iban de farra y me dejaban los niños graves encargados. Entonces, imagínate que yo me quedaba encargado del cuidado intensivo neonatal en un hospital muy conocido, que me dejaban y se iban a farrear. Y había un niño que era un prematuro. En esa época habían unos equipos muy básicos de reanimación y unos ventiladores mecánicos así, pero bien de la época antigua. Y me decían, este niño si hace paro, déjale que se muera, porque era un niño prematuro. Y ya demasiado prematuro para esa época y esos niños no vivían. Y sabes que yo no le dejaba que se muera, le cogía y le metía el tubo en la tráquea, pero aprendiendo, o sea, yo practicaba con ese niño. Sin alargarte mucho el cuento, hace unos 8 años me llamaron a un parto y era el apellido de este niño. Y cuando fui, bueno, le pregunto, ¿y qué eres para un prematuro que hubo aquí? Y me dice, ¿sabes qué? Es mi hermano. Y el rato que salí con el bebé en las manos, este niño al que yo con el que había, digamos, practicado, le había reanimado, era este hombre que tenía unos lentes súper anchos, súper inteligente, ya casado con hijos, y era el prematuro al cual yo eh, había jugado con él, en el sentido de que él moría y yo le revivía, pero que ya me habían dicho que ya no lo haga, te lo juro. Entonces, en la vida tienes unas cosas y dices, estaba casado con hijos, tenía una muy mala vista con unos lentes de botella, que es la única lesión que le quedó, pero te puedes imaginar que eso ocurrió. Entonces, eh, a veces la vida en la medicina tiene unas cosas que te quedas loco, ¿no? Imagínate lo que se me espeluznó, me quedé paralizado, ¿no? Y eso fue, y así fue como este chico salió adelante. Creo que esa también fue bueno, tengo miles de anécdotas, pero esta fue una de las anécdotas que me dejó, que te da positivismo, ¿no? Y dices, qué bestia, o sea, no puedo creer, ¿no? Así que, imagínate. ¿Y alguna otra pregunta me hiciste? No sé qué me dijiste, algo más. Me estaba preguntando por lo de neumólogo, porque Ah, también de es una neumólogo. especialidad. Ajá. Sí, eso sí, te digo, en cuidado intensivo, como que la parte respiratoria es muy importante y también pasó que
Cuando yo trabajaba en Barcelona, fue un francés a dar unas lindas conferencias de neumología, y yo soy muy... Mira, algo que les he transmitido a mis hijos y que quisiera que si ustedes pueden coger así al vuelo, es los contactos salvan vidas. Los contactos salvan vidas. Porque tú puede ser que no salve vidas, pero te puede salvar cualquier situación. Y siempre que vayas a un sitio es bueno hacer contactos, porque hay gente que te puede dar una mano y esa gente te puede contactar con otra cosa. Y así es como se van haciendo muchas cosas en el mundo a través de los contactos que uno tiene. Y esta fue una de las cosas que me ocurrió. Yo me acerqué, todo el mundo dio la conferencia y nadie se acercó. Y esto me ha pasado varias veces, ¿verdad? Me acerqué a conversar con él, estuve charlando con él, me hice amigo de él, empecé a escribirle a él y luego me dijo, ¿sabes qué? Me caíste muy bien, ven a trabajar conmigo acá en Francia, y él es un neumólogo. Entonces fui y no solo que me hizo practicar ahí, sino que me dio un puesto de trabajo y ganaba dinero, y yo me mantenía en Francia, y luego me invitó a su casa y conocí a su familia, etcétera, etcétera. Entonces es increíble. Otra vez que me pasó algo parecido fue en otra conferencia de un intensivista, jefe de servicio del Massachusetts General, profesor de Harvard, que terminó la conferencia, una conferencia impresionante, en que éramos 4 gatos, pero él vino acá a dar una conferencia, yo me acerqué y le invité a mi casa a comer, así. Siempre me ha gustado un poco como interactuar. Nos hicimos tan amigos que él luego vino 11 veces aquí, hicimos varias misiones de justamente todo lo respiratorio de vía aérea, que es lo que a él le apasionaba y también me gustaba. Y él me contaba de lo difícil que fue su vida. Imagínate, él era hijo de un judío que vivió, su padre, sus abuelos estuvieron en campos de concentración y su padre trabajó en las favelas de Brasil. Él nació al lado de su padre, que era médico, en las favelas de Brasil. Y él me contaba lo difícil que fue para él entrar a Estados Unidos, porque además hablaba mal el inglés, le hicieron la vida imposible, etcétera, etcétera. Y llegó a ser el jefe, ¿no? Y un hombre tan sencillo, con el cual hasta ahora me contacto, y que lastimosamente le dio un Parkinson y que ya escribe con las justas, pero un hombre sabio que pudo, entonces con él hicimos también muchísimas cosas de entrenamiento a médicos y a familias, y sí se salvaron muchos niños, porque en esa época no había quien pueda salvar a unos niños que tenían aquí tubos de traqueotomía y que no podían respirar. Entonces fue increíble. Entonces, si algo puedo transmitir aquí es: los contactos salvan vidas. No se corten porque ustedes son más pequeños, porque no tienen experiencia, lo que sea. Siempre contacten con personas y vas a ver que poco a poco las cosas se van dando. Si tiene que ser, será. Así que nunca tengan uno tiene miedo, pero no tengan miedo, porque el miedo es lo peor, es lo que más nos corta de no hacer las cosas. Es preferible hacerlas y equivocarte y te jalaste y bueno, ¿qué pasó? Pero no tener miedo, porque el miedo no te lleva a nada. ¿Vale? Gracias, gracias Ernesto, realmente, gracias Philippe por la entrevista. Realmente estoy súper entusiasmada. Sí, Me quedo con la frase, los contactos salvan vidas. Bueno, tú Ernesto lo sabes muy bien por nuestro temita médico familiar, así que ya sabes, te agradezco infinitamente. Gracias, Marcela, gracias por la invitación, ¿no? Gracias a todos y bueno, esperemos que Ernesto nos haya dejado esa inspiración. Estoy segura que así ha sido. Muchísimas gracias por transmitirnos esto, o sea, esa motivación que tienes, esa pasión por lo que haces, realmente nos lo has transmitido. Así que muchísimas gracias a todos y mañana continuamos con la Semana Vocacional Escolé. Gracias Ernesto. Muchas gracias Ernesto. Muchas gracias a todos. Chao, Un honor conocerte, Gracias. Ernesto. Un gusto conocerte a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. 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 Chao.